por acompañarnos una vez más y estamos estudiando en la Biblia la carta a los Corintios en el capítulo 13, primera de los Corintios capítulo 13, y estamos estudiando las características del amor de Dios, características que también debemos de aplicar y de practicar en nuestra vida. Así que comenzamos y hacemos una oración. Gracias, Padre, te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de una vez más estar dispuestos para estudiar tu palabra, y como siempre pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos enseñe, Señor, tu palabra y podamos aplicarla, obedecerla y experimentar, Señor, tu precioso y grandioso amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Abra por favor su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y los próximos miércoles, Dios mediante, estaremos estudiando las características del amor de Dios y también, obviamente, esas características que tienen que practicarse en nuestra vida. Y hemos visto que lo más importante es el amor, y el camino más excelente que nos muestra la palabra del Señor es confiar en su amor, seguir su amor y también compartir su amor para con los demás. Entonces, en el versículo 4, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice así el apóstol Pablo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, vamos a entrar ya en detalle a analizar estas características específicas en donde Pablo describe cómo es el amor de Dios, pero también cómo es el amor que debe de experimentarse en cada creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo, porque como vimos la semana pasada, el que ama es nacido de Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, esta característica del amor de Dios en el versículo 4 nos dice: el amor es sufrido, es decir, el amor es paciente. Y hoy vamos a tratar esta característica de la paciencia, la necesidad de ser pacientes, porque una de las muestras entonces, o de las evidencias de que verdaderamente el amor de Dios muestra en nosotros, es que comenzamos a vivir estas cualidades, y comenzamos aquí con la cualidad de la paciencia. Ser pacientes es saber soportar, es la paciencia para con las personas, más que con las circunstancias. Entonces, debido al contexto, aunque sí hay que ser pacientes en las circunstancias, pero aquí el enfoque es nuestra paciencia en las relaciones que tenemos para con los demás, ser pacientes los unos con los otros. Así es que la paciencia, diríamos, es, por un lado, no ofenderse fácilmente, lentitud en airarse en vez de ser rápido y explosivo, ¿verdad? O rápido y furioso, como diría por ahí el título de una película. Ser paciente es el amor de Dios que no toma represalias, y el amor de Cristo que no paga a nadie mal por mal. Entonces, una vez más, déjeme leer estas características de lo que es ser paciente. Es no ofenderse fácilmente, la lentitud en airarse en vez de ser rápido y explosivo. El amor de Dios no toma represalias, y el amor de Cristo no paga a nadie mal por mal. Bueno, vamos a buscar en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 17. Y vamos a ver entonces estas cualidades. Romanos 12, 17. Déjeme decirle que esto no es fácil, no es sencillo. Y todo esto es obra precisamente de un amor especial, que es el amor de Dios. Esto no es el amor humano, sino que es el amor de Dios, ahora que ha sido derramado en nuestros corazones a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si usted es un creyente auténtico en Cristo, y el Espíritu Santo obviamente ya vino a su corazón, a la vez derramó en usted el amor de Dios, lo que le capacita a usted para poder amar con el amor de Dios, ¿verdad? De otra manera sería imposible, porque el amor humano, pues a fin de cuentas, pues es un amor egoísta, es un amor limitado, etcétera, etcétera. Pero aquí el amor de Dios, entonces, que es el amor de Cristo expresándose a través de nosotros, dice aquí Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y Romanos 15, 15, entonces comenzamos con esta característica que Dios es conocido como el Dios de la paciencia. Número uno, Dios es
el Dios conocido como el Dios de la paciencia. Romanos 15:5 dice aquí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así es que esta cualidad de la paciencia es una cualidad que proviene de Dios. Dios es conocido como el Dios de la paciencia, imagínense. Qué bendición y gracias a Dios porque Él es el Dios de la paciencia, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así es que tenemos que recordar que Dios es paciente contigo cada día y conmigo. Dios es paciente, ¿o no? Sí, Dios es paciente contigo y conmigo cada día a pesar de, ¿verdad? Así es que esta característica de Dios pues es lo que nos lleva a precisamente reflejar. No tenemos que inventar nosotros una paciencia especial, más bien es la paciencia que Dios tiene y que nos comparte y que día a día vamos experimentando su paciencia a pesar de nuestras flaquezas, debilidades, pecados, errores, caídas. Somos tardos para obedecer, para creer, etcétera. Bueno, Dios, el Dios de la paciencia, y es el Dios de la paciencia, y gracias a esta cualidad divina, usted y yo hemos sido guiados al arrepentimiento y a la salvación. ¿Cuánto tiempo nos ha esperado Dios para arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo? Busque por favor en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que gracias a Dios que por la paciencia que Él nos ha tenido, nos tiene, porque por esta paciencia en un momento dado Él nos guió al arrepentimiento y a la salvación. Entonces de esta manera el Señor nos ha tenido misericordia y nos ha dado esta salvación a través de Cristo Jesús. Entonces Dios es conocido como el Dios de la paciencia. En segundo lugar, vamos a buscar en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 15. Segunda Tesalonicenses 3:5, dice aquí, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Versículo 4, es el del 3 al 5, me adelanté. Versículo 3 al 5, segunda Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, en segundo lugar, Dios nos está guiando a experimentar la paciencia de Cristo, y como dice aquí el apóstol Pablo, vamos a tener que pasar a veces por ciertas tribulaciones. Entonces, nunca nos prometió nuestro Dios una vida sin problemas, una vida sin adversidades. Más bien nos está advirtiendo, nos está previniendo y nos está diciendo, el creyente, ¿verdad?, va a tener que atravesar una serie de tribulaciones, pero a través de esas tribulaciones, de esos problemas, lo que está haciendo Dios en nosotros, con nosotros, es desarrollar la paciencia, esa persistencia, esa perseverancia. Entonces, qué importante es entender que la vida cristiana va a requerir de paciencia. Entonces, si un creyente es impaciente, pues no va a crecer en la fe y en la gracia. Va a tener que ser paciente porque es la manera en la cual Dios nos está transformando, y tenemos que aprender a ser pacientes también con los demás. Esta es una cualidad indispensable. La verdad, a veces que uno se desespera, puede ser con su cónyuge, ¿verdad?, es uno impaciente, o a veces es uno impaciente con los hijos. Bueno, son cosas que tenemos que ir corrigiendo con la ayuda del Señor, porque tratar con la gente requiere
paciencia. Así como la gente ha sido paciente con nosotros y quizás no lo hemos reconocido, ¿verdad? Pero la gente que ha tenido que ser paciente con nosotros y gracias a esa paciencia es que vamos madurando, vamos creciendo. Así es que vamos a buscar, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 12. Estamos siendo guiados a experimentar la paciencia de Cristo. Sin excepción, todo creyente tiene que crecer en esta cualidad. Efesios capítulo 4, versículo 2, dice aquí, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces está hablando aquí de las relaciones de los unos para con los otros y obviamente con la familia y desde luego también con los hermanos en la fe, etcétera, etcétera. Pero dice que tenemos que con humildad y mansedumbre soportar con paciencia los unos a los otros. Así es. Toda la gente, todos tenemos cierto grado de inmadurez, ciertas áreas de nuestra vida que tienen que pulirse, pero con la gente con la que convivimos, pues si no tiene uno esta paciencia, uno se va a irritar fácilmente, se va a exasperar y entonces comienzan los conflictos. Pero que Dios nos ayude a entender que las personas, todos tenemos áreas débiles, áreas en las cuales Dios está trabajando en nosotros y la gente con la que convivimos, bueno, pues nos tiene paciencia, igual nosotros también tenemos que desarrollar esa paciencia para con los demás. La falta de paciencia nos puede llevar a cometer una serie de errores que luego podríamos estar lamentando. Entonces, ¿qué tan paciente es usted? Ahora dice aquí que soportándonos en amor, pacientes, pero en el amor también de Cristo. Cuando usted es paciente con alguien, muestra amor. A veces podemos pensar o pretender que estamos siendo pacientes con los demás, pero en ocasiones la expresión de nuestro rostro, ciertas actitudes, no están demostrando el amor, como aquí dice, sí, ser paciente unos con otros, pero en el amor de Cristo. Eso es la característica que tiene que sobresalir y tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios para ser pacientes con amor y soportar a veces esas situaciones que son muy difíciles, pero bueno, eso es parte de nuestro crecimiento. Ahora, Proverbios 14, 29. La impaciencia es el resultado de la falta de entendimiento, ¿verdad? Proverbios 14, 29. Ahora, y obviamente la paciencia se requiere en todos los ámbitos. ¿Y qué diríamos del ámbito laboral, en el trabajo con los compañeros, o también en la misma escuela con los compañeros que están ahí estudiando juntamente con los chicos? Bueno, Proverbios 14, 29 dice aquí esta porción: el que tarda en airarse o en enojarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces, una persona impaciente, la Biblia le cataloga como una persona necia, o sea que le hace falta entendimiento. Qué importante es aprender a entender las situaciones de los demás. A veces, o ellos o nosotros, ¿verdad? Estamos atravesando por situaciones muy estresantes, de mucha presión, X cosa, ¿verdad? Y cometemos una serie de errores y la gente que está a nuestro alrededor, decimos, bueno, si me entendieses, ¿verdad? ¿Por qué actué? ¿Por qué dije esto de tal o cual manera? Entonces, tenemos que detenernos y entender, bueno, por qué está actuando así, por qué dijo esto, etcétera, para que al entender y ponernos en el lugar de la otra persona, entonces ejercer la paciencia. Así es que la impaciencia es el resultado de la necedad de no querer ponernos en el lado de la otra persona o en los zapatos de la otra persona, o tratar de entender por qué circunstancias está atravesando que está a veces tan irritable o tan distraída esa persona, se equivocó en esto, se equivocó en aquello, pero para eso necesitamos paciencia. Recuerde que Dios está trabajando con nosotros y Dios es paciente. Entonces, Dios nos está guiando a experimentar la paciencia de Cristo. Ahora, cuando Cristo llamó a sus 12 discípulos, que fueron luego los apóstoles, y convivió con ellos alrededor de 3 años y medio,
pues tuvo que ser muy paciente con ellos, la paciencia de Cristo, imagínense, tuvo que lidiar con diferentes caracteres, con diferentes grados de madurez, etcétera, etcétera, pero la paciencia de Cristo fue lo que los moldeó, ¿verdad?, a ellos, al ver la misma paciencia del Señor. Luego el Señor les dijo, bueno, pues ustedes también tienen que amarse los unos a los otros, es decir, tienen también que ser pacientes. Entonces, qué importante es esta característica. Ok, en tercer lugar, vamos a ver cómo ejercitar la paciencia. Vamos ahora, por favor, al Salmo 41. El Salmo 41. Ahora, todo creyente sin excepción, tiene que desarrollar esta cualidad, la paciencia con la gente y también la paciencia en las circunstancias que a veces nos toca atravesar, circunstancias difíciles. El rey David atravesó una situación, bueno, muchas situaciones críticas, pero aquí él los comparte, nos abre su corazón y nos dice, por ejemplo, que, verso 1, Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bueno, en un momento dado en su vida, el rey David sintió que estaba en el pozo de la desesperación. La desesperación. ¿Alguna vez usted se ha sentido así, como que está en un pozo y está desesperado, desesperada, no sabe qué hacer sobre X situación, ¿verdad? Entonces, clama uno al Señor y a veces uno quiere ya una respuesta inmediata. Bueno, tenemos que ser pacientes y clamar al Señor y volver a clamar al Señor y volver a orar. Pacientemente esperé a Jehová. Dios sabe cuándo, cómo y en qué momento responderá. Él responde, pero Él también tiene que ver en nosotros esa fe y esa paciencia, fe y paciencia, ¿verdad?, para saber esperar en el momento de Dios y no impacientarnos y desesperarnos y querer tomar las cosas y actuar en la carne, ¿verdad?, o en el egoísmo, o en ese arrebato. No ganamos nada. Pacientemente esperé a Jehová. Ahora, ¿quién lo dice aquí? Un rey, el rey David, ¿verdad? Y dice versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios hace una labor completa, ¿verdad? Pero esa labor requiere paciencia de nuestra parte. Nos saca del pozo, de ese lodo cenagoso, en donde estábamos resbalando y resbalando y resbalando una y otra vez, ¿verdad? Pero el Señor nos pone sobre roca, sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. Ahora recuerde que esa peña o esa roca es Cristo. Hemos sido puestos en Cristo, ¿verdad? Y entonces comenzamos a enderezar nuestros pasos. Dios endereza nuestras decisiones, nuestro caminar, nuestra conducta, nuestras actitudes. Nos va enderezando pacientemente, ¿verdad? Y pone en nuestros labios ahora un cántico nuevo, una alabanza nueva. Bendecimos a Dios cuando vemos su misericordia, su respuesta y cómo Él nos ayudó. Porque Dios nos ayuda. Somos sus hijos y estamos en Cristo y contamos obviamente con su pronto auxilio, ¿verdad? Así es que Dios está ejercitando esta paciencia y tenemos que aprender también a ver las cosas desde el punto de vista de los demás, como veíamos hace unos momentos. Proverbios 19:11, por favor. Proverbios 19:11. Dice aquí esta parte de la escritura: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué se requiere? Paciencia, ¿verdad? No, debemos tener cuidado de no por cualquier contratiempo o pequeña diferencia con alguien, pues no tenemos por qué estar discutiendo y cualquier cosa. Y a ver, hay que madurar. Hay cosas que pasar por alto, ¿verdad? Así es. Hay otras que no, como vamos a ver más adelante. Pero se nos caracteriza aquí como gente que
tiene esa cordura, ¿verdad? Ese dominio propio y esa sensatez para detener nuestro enojo. Eso se requiere. ¿Qué requiere eso? Paciencia. No por cualquier cosa comenzar una discusión o envolvernos, ¿verdad?, en esas discusiones amargas que luego llegamos a tener con quien sea. Entonces, pasa por alto. Hay ofensas que podemos pasar por alto. ¿Qué pasa? Simplemente sabemos quiénes somos en Cristo. Hay otras cosas que no, pero hay otras cosas que sí, ¿verdad? Ok, entonces eso requiere paciencia porque no somos aún perfectos, incluyéndose usted y yo también. Así es que tenemos que ver que en la vida habrá interrupciones, habrá irritaciones, pero esas interrupciones y esas irritaciones van fortaleciendo nuestra paciencia, así tiene que ser, ¿verdad? Y hacer a un lado esa situación de pensar, pues yo ya soy así, no, era así. Si ahora usted está en Cristo, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces te dices que yo hasta me irrito por cualquier cosa, bueno, pero ahora en Cristo tiene ya que aprender a vivir bajo su nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo en usted, y desechar, ¿verdad?, la antigua naturaleza, que era ese temperamento, ¿verdad?, irritable, etcétera, etcétera. Entonces, entendamos cómo se fortalece la paciencia en nuestra vida a través de interrupciones y a través de irritaciones. Así es, así es. ¿Capta el asunto? Bueno, la paciencia ahora por otro lado. La paciencia no es ingenua, no ignora el mal comportamiento de los demás, ni tampoco la paciencia es pasiva o indiferente. Ok, ahí está. Ahora, aquí viene ese balance. Por ejemplo, sí, tenemos que ser pacientes en casa, pero a veces alguien en casa está haciendo las cosas mal y sigue haciéndolas mal y sigue con un comportamiento irresponsable, no sirve, no ayuda, no colabora, es una persona, está hablando aún en la familia, que está volviendo muy egoísta, etcétera, etcétera. No, a ver, un momentito, ¿verdad? La paciencia no es ingenua, ni tampoco ignora el mal comportamiento, ni es uno pasivo o indiferente, no. La misma paciencia me va a llevar a que si estoy experimentando el amor de Cristo, tengo que tomar cartas en el asunto con sabiduría, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que me dé el entendimiento y la firmeza para poder hablar y para poder ayudar a que se corrija esa situación que puede estar ya ocasionando problemas o haciendo a la gente o a algún familiar irresponsable. Por ejemplo, dice la Escritura que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ok? No dice que alguno en un momento dado pues, puede tener problemas por falta de trabajo, lo despidieron, pero está buscando, está tocando puertas. Bueno, pues hay que ser pacientes. Pero esa es una situación, y otra cuando uno dice, pues yo aquí no hago nada en la casa, que me mantengan, que me den de comer, aquí tengo todo seguro. No, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, hay situaciones sí ya muy graves, muy delicadas de salud, que no es que no quiera, simplemente ya una enfermedad le ha llevado a una situación donde no puede ya valerse por sí misma esa persona. Bueno, entendemos todo eso, ahí entra la misericordia, etcétera. Pero la paciencia tiene que llevarnos a tratar otra vez con paciencia, pero confrontar y corregir cuando algo no esté bien. Ahora, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. En la vida tenemos que aprender a ser pacientes en todos los aspectos. Ahora, y máxime como cristianos, porque la vida cristiana es una carrera, es la carrera de la fe. Es la carrera de la fe, la cual Dios nos ha llamado aquí y la cual tenemos que vivir hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él venga, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice aquí la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces la vida cristiana es una, pone aquí este ejemplo, esta comparación, es como una carrera, ¿ven? Donde hay una pista y donde nos ha colocado en esa pista para correr. Es un maratón, no es una carrera de 100 metros. La vida cristiana es una carrera que tiene que llevarse paso a paso, ¿verdad? Y despojarnos de cualquier estorbo, no solamente de pecado, sino de cualquier estorbo, de cualquier cosa que esté interrumpiendo nuestro avance en la fe. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Entonces la carrera la tenemos que correr con paciencia, despojarnos de aquello que nos está estorbando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces se nos exhorta a correr pacientemente esta carrera que Dios nos ha propuesto. Entonces la vida cristiana no es una vida de ociosidad, no es una vida de estar con los brazos cruzados, no es una vida de estar pasivos, no. Es una vida que va avanzando, progresando, ¿verdad? Con los ojos puestos en Jesús, no en las circunstancias, no en las personas, sino nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Así es que esta carrera que tenemos que correr es la carrera que nos lleva a vivir la fe y también a compartir el Evangelio, pacientemente compartir el Evangelio. Muy bien, y en cuarto lugar, hay beneficios cuando estamos desarrollando la paciencia de Cristo. Sí, hay beneficios, ¿verdad? Uno es, por ejemplo, que ser paciente nos permite perseverar a pesar de los conflictos. Vamos entendiendo esto. Habrá obstáculos en la vida cristiana, así como en una carrera hay obstáculos, ¿verdad? Pero el corredor tiene que aprender a ser perseverante y a no darse por vencido y no abandonar la carrera. A veces algunas personas que conocieron la palabra de Dios, pues comenzaron bien, con alegría, con mucho entusiasmo, pero a medida que vienen las pruebas, las adversidades o las tentaciones del mundo, abandonan la carrera de la fe. Es triste, es muy lamentable. Por eso se requiere paciencia. Habrá a veces algunas tempestades que tenemos que atravesar, económicas o de salud o relacionales, en fin, pero es parte de nuestro entrenamiento. Estamos siendo entrenados, ¿verdad? En nuestra fe, estamos siendo santificados también, ¿verdad? Para tener una vida santa, una vida pura, y pues eso va a requerir de paciencia. Ahora, ser pacientes, por otro lado, también nos ayudará a entender a los demás y a apoyarles en su desarrollo y en su madurez. Hay creyentes, nuevos creyentes, hay otros creyentes que tienen más tiempo y están atravesando alguna circunstancia, algún periodo también crítico. Bueno, la paciencia nos tiene que ayudarles, llevar a ayudarles, a orar por ellos, a aconsejarles, a servirles, en fin, ¿verdad? Lo que se requiera para esas etapas especiales en las cuales pues todos atravesamos, y gracias a Dios encontramos algún hermano, hermana en la fe que nos apoya, que está con nosotros, en fin. Entonces, otro beneficio de la paciencia es que nos ayudará a evitar el actuar precipitadamente y equivocarnos. La paciencia nos va a ayudar a evitar el que nos precipitemos y por lo tanto nos equivoquemos. En un momento dado uno quizás está esperando mucho tiempo, tienes un motivo de oración, por ejemplo los jóvenes cristianos, en algunos casos, bueno, están pidiendo trabajo. Bueno, no te desesperes si estás en tus estudios o acabas de terminar tu carrera, tus estudios. Bueno, sé paciente y pídele a Dios y toca puertas para conseguir un trabajo. Dios abrirá puertas, sin duda alguna, porque Él es un Padre bueno, ¿verdad? Y ve por nuestra necesidad y provee. Quizás en otro asunto, algún joven cristiano, bueno, pues ya piensa que está en edad de tener un novio, piensa casarse, ¿verdad? Pero de momento no ve la chica o el chico cristiano. No te impacientes, no corras, no mires al mundo, sé paciente, ora al Señor, sirve al Señor, y en ese trayecto el Señor, en su misericordia, enviará a la persona adecuada, al creyente, ¿verdad? Para que pues sea tu pareja, ¿verdad? Tu ayuda idónea. Ser pacientes entonces nos evitará
actuar precipitadamente y equivocarnos. ¿Cuántas veces estamos ya, quizás la respuesta está ya a un breve tiempo, pero por impacientes claudicamos, botamos las cosas, ¿verdad? Porque no salieron a la perfección como esperábamos. No te precipites, persevera, pídele a Dios entendimiento, fortaleza y de seguro vas a darle gracias a Dios por ser paciente, porque eso evitará que cometas errores luego muy, muy serios. Ok, finalmente, Hebreos 10, 35 y 36. Hebreos 10, 35 y 36, dice aquí esta porción de la Escritura: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Confianza en quién? En Dios. No pierdas tu confianza en Dios. No seas impaciente. No pierdas esa confianza, esa fe. ¿Por qué? Porque tiene grande recompensa. Observa, tiene grande recompensa. Versículo 36. Porque os es necesaria ¿qué? La paciencia. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Y en ese en ese periodo, dice que tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Le pedimos algo al Señor, bueno, en lo que viene la respuesta. ¿Sabes que es muy importante el proceso de espera, el proceso de confianza, el proceso de ser pacientes, y vendrá la respuesta? Es muy importante. A veces nos enfocamos tanto en lo que queremos lograr o alcanzar, cuando Dios nos dice, a ver, ¿sabes qué? Mi propósito es, voy a darte esta respuesta, pero voy a esperar. Lo que quiero es que se desarrolle en ese tiempo en ti, saber esperar, saber confiar en mí, ser paciente, y entonces vendrá la recompensa. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora aquí tenemos una promesa también. ¿Quién es el que ha de venir y no tardará? Jesucristo. Jesucristo. Anhelamos ya que Él venga pronto y predicamos las promesas del Señor. Jesús dijo, vengo pronto y mi galardón para recompensar a cada uno según hubiera sido su obra, pero no te desesperes, ¿verdad? Él dijo que Él viene pronto y esperamos. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, mis hermanos, ánimo, aunque las cosas estén a veces muy oscuras y muy difíciles, el Señor no tarda ni en respondernos, ¿verdad? Porque nos da sus promesas, y Él no tarda tampoco en venir. Verso 38, mas el justo vivirá por fe. Cada día. La salvación no es solamente por fe cuando comenzamos en nuestra carrera en Cristo. Todos los días tenemos que vivirla por fe, por fe, por fe, por fe. Confiando, creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas. Y dice aquí, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Por qué retrocede a veces un creyente? Por impaciente, por impaciente. Entonces mejor aprendamos a ser pacientes, a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice aquí, y la promesa del Señor vendrá. Bueno, pues concluimos este estudio acerca de la paciencia como una característica del amor de Dios. Oramos, mis hermanos, y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra, por la paciencia de Cristo en nosotros, Señor. Tú nos enseñas que tú eres el Dios de la paciencia. Has tenido paciencia con nosotros, Señor, cada día, y ahora nos exhortas también a ser pacientes los unos con los otros, con tu amor, Señor. Ayúdanos, por favor, a confiar en ti, a vivir por fe, a hacer tu voluntad, Señor, mientras las vas dando las respuestas que hemos pedido, Señor, a nuestras oraciones y súplicas, y que tú responderás, Señor, porque tú eres sabio, soberano y perfecto. Bendícenos, Señor, y permítenos pues ejercitar esta cualidad de la paciencia para con los demás. Y gracias, Padre Santo, por la paciencia que nos tienes a cada uno de nosotros, y nos has dado también la salvación en Cristo Jesús, en cuyo nombre te pedimos todo esto con acciones de gracias. Amén. Y ojalá que comparte este estudio con otras personas más, y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Luego este estudio lo suben a YouTube, a la hora que usted guste lo podrá ver, y el domingo, Dios mediante, le esperamos a las 12 del día allá en el
renuevo para nuestra celebración dominical. Dios les bendiga, reciban un abrazo en Cristo. Hasta luego.